En este vídeo te voy a contar los 5 pasos exactos que yo seguí para trabajar en Suiza, ahorrando más de 30.000 euros en el año y medio que llevo aquí, y los mismos pasos que siguen decenas de personas que firman su contrato desde España, con trabajo y alojamiento asegurado y sin necesidad de saber el idioma local. También voy a contarte los errores que yo cometí, que me costaron tiempo, dinero, incluso noches sin dormir, para que tú no los cometas. Así que prepárate tu matcha, prepárate tu café, que vamos a charlar de algo que te va a cambiar la vida. Te soy sincera, yo cuando llegué lo hice todo al revés, todo. Llegué sin un trabajo cerrado, me recorrí absolutamente toda Suiza con mi mejor amiga, llegamos en un mes muerto, en octubre, donde estaban todos los hoteles cerrados, y hice todo lo que no se tiene que hacer. Pero gracias a eso os puedo contar lo que sí se tiene que hacer. Y lo mejor de todo es que se puede hacer sin alemán, sin improvisar al llegar y sin gastarte miles de euros en alojamientos mientras buscas trabajo. Este vídeo es para las personas que ya han decidido irse a Suiza, ya han tomado la decisión, pero no saben cómo hacerlo. Así que este vídeo es para ti y te voy a contar todo. Vamos a ello. Para que entendáis un poco de dónde vengo, soy abogada, hice el máster de acceso a la abogacía y el examen de estado con un 9,16. Tenía todo lo que se supone que hay que tener para empezar la vida adulta, pero sentía que algo no encajaba y me daba más pánico el empezar a ejercer sabiendo que era algo que no me hacía realmente feliz en ese momento, que salir de España sin saber ni siquiera inglés. Me encontré en un momento en el que nada me ataba, ya no tenía pareja, había terminado mis estudios, no tenía un trabajo estable, así que pensé que era el momento. Y cogí con mi mejor amiga, cogimos todas nuestras cosas. Ese verano intentamos ahorrar lo máximo posible. Yo trabajaba en el Mercadona y hacía 1000 trabajos extra de canguro limpiando casas en las fiestas de mi pueblo. Había veces que dormía 2 horas para salir de un trabajo y meterme a otro. Ahorré todo lo posible y no me importó nada el estar cansada, el trabajar tanto. Sabía que todo ese dinero tenía un objetivo. Hice las maletas y nos fuimos. Nos pusimos una fecha límite el 12 de octubre. Sabía que si no nos poníamos una fecha no íbamos a dar el paso, así que era súper importante saber que ese día nos íbamos. Al final, el 13 de octubre, llenamos nuestro coche hasta arriba y cruzamos la frontera hasta Suiza. ¿Qué pasó cuando llegamos? Nadie nos había dicho que octubre es un mes muerto para buscar trabajo. La mayoría de hoteles de las montañas están cerrados. Nos recorríamos todas las montañas y todos los hoteles estaban cerrados. No sabéis lo que sentimos en ese momento, la desesperación de decir, ¿qué hacemos ahora? O sea, este es nuestro único plan. Acabamos en un Airbnb en Mulhouse, Francia, para seguir buscando trabajo en la frontera y cruzar cada día la frontera gastándonos dinero hasta que consiguiésemos una oportunidad. El dinero se iba volando, cada noche de Airbnb era mucho dinero. El Airbnb de Francia también nos costó una semana casi 1.000 euros. El cruzar la frontera cada día era más dinero, la comida, todo era dinero, así que literalmente veíamos la posibilidad de que se nos acabasen los ahorros antes de firmar nuestro primer contrato. De hecho, a las 2 semanas y media terminamos hasta peleadas, Aileen y yo, porque entramos en un bucle de desesperación, ansiedad, no saber por dónde continuar, ya todo nos irritaba. Y un día después de estar peleadas, encontramos un rayito de luz. Llamaron a Aileen de un trabajo en las montañas, la contrataron, me llamó diciendo que sin vergüenza ninguna me había recomendado y le habían dicho que mandase mi currículum para proponerme una prueba de trabajo. Se me ponen los pelos de punta. Así empecé yo a trabajar, esa fue mi oportunidad. Fue suerte. Lo conseguí,
Sí, pero lo conseguí de la forma más difícil y más estresante que existe. Me gasté dinero que me podría haber ahorrado, buscaba los sitios equivocados, de la forma equivocada y con el currículum equivocado. El problema no es que no haya trabajo en Suiza, trabajo hay de sobra. El problema es que la gente viene, como vine yo, sin tener una organización y sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo funciona el sistema suizo y se gastan dinero en el intento de entender cómo funciona el mercado suizo. ¿Y qué pasa cuando se te terminan esos 3.000, 5.000 euros con los que vienes? Que te tienes que volver, o sea, es que no hay otra, te tienes que volver a España y vuelves al mismo sitio del que pretendías salir. Ahora, después de vivir todo esto que os he explicado y después de entender cómo funciona Suiza y después de ayudar también a muchas personas que me escribís, os puedo explicar cómo conseguirlo desde España, trabajo y alojamiento incluido y sin hablar ni siquiera el idioma local. Lo único que necesitas es tener un pasaporte europeo, no necesitas un visado especial. Si no tienes pasaporte europeo, te recomiendo que gestiones todo ese tema y en cuanto lo tengas, vuelvas a ver este vídeo. Dicho todo esto, el primer paso empieza en entender algo que casi nadie te cuenta. Suiza tiene 4 idiomas oficiales, el alemán, francés, italiano y romanche. Y dependiendo de la zona a la que quieres ir, tienes que aprender uno u otro. ¿Qué pasa? Que la zona alemana es la zona más grande y la zona que genera más oportunidades laborales. Y dentro de la zona alemana existen 2 mundos completamente diferentes que son la ciudad y las montañas. La ciudad, Zúrich, Basel, Berna y alrededores. Y ahí está la clave que lo cambia todo y cuando lo entendí todo empezó a tener sentido. Y es que en las ciudades, en Zúrich, Berna, Basel, por ejemplo, encontrar alojamiento es súper complicado. En un piso puede haber más de 100 solicitudes, te piden las 3 últimas nóminas, un contrato de trabajo, prueba de solvencia, tener permiso, un dossier completo y teniendo todo eso, ni siquiera te aseguras de que pueda ser tuyo porque compites con muchísima gente, parejas suizas, gente que lleva aquí muchísimo tiempo. Entonces es algo súper complicado y os lo digo yo que lo viví cuando estuve en Mulhouse y cruzaba la frontera a Basel, buscaba trabajo en Basel, me pedían alojamiento, buscaba alojamiento y me pedían tener trabajo. De hecho, Aileen y yo encontramos un piso súper bonito de 2 habitaciones. Nos dieron el ok en todo hasta que el inquilino lo consultó con la inmobiliaria y le dijeron que evidentemente no nos podían dar el piso porque no teníamos ni trabajo. ¿Qué pasa? Que en las montañas pasa exactamente lo contrario. Hay tanta demanda de turistas en las montañas que no hay sitio para que nosotros podamos vivir. ¿Qué hacen los hoteles? Ofrecen alojamiento con el contrato de trabajo. Pagas entre 300 y 500 francos al mes que te lo descuentan de la nómina y te quitas el mayor de los problemas que es encontrar alojamiento. Y en muchos casos también te descuentan la comida a final de mes, por lo que tampoco te tienes que preocupar excesivamente por eso. Así que pensad, en la ciudad se paga entre 1.000 y 1.200 francos por una habitación, sin contar la fianza, que suele ser de entre 1 y 3 meses, y en la montaña pagas entre 300 y 500 francos sin pagar fianza, sin pagar luz, sin pagar agua, sin pagar Serafe, que es el impuesto de la televisión, y sin competir contra nadie. Y además te contratan sabiendo un nivel básico de inglés, lo único que necesitan es que sepas comunicarte con los compañeros, porque estamos aplicando a puestos no cualificados en los que tenemos lugar incluso hablando solo inglés. Yo me he encontrado con personas de Italia, Portugal, Polonia, Austria, de todos sitios, y el idioma en el que nos comunicábamos todos era el inglés. Y no necesitas ser bilingüe, es suficiente con que sepas tener una conversación. De hecho, como os he dicho al principio del vídeo, yo vine casi sin inglés, me memoricé las entrevistas y fue practicando cuando empecé a mejorar mi inglés, practicando con los compañeros y empezando a dar clases también. Si ahora mismo tu inglés es 0 absoluto, lo que te recomiendo es que empieces a practicarlo, que empieces a mejorarlo y en cuanto tengas un nivel básico para poder mantener una conversación, ya empieces a plantearte el venir a Suiza. Y esto es porque las entrevistas las vas a hacer
casi al 100% en inglés. Y esto conecta directamente con lo que os estaba hablando al principio, y es que nosotras llegamos en un mes muerto donde estaban todos los hoteles cerrados. Llegamos en octubre y si alguien nos hubiese dicho que existe un calendario para saber que hay meses en los que aplicar y hay meses en los que no hay absolutamente nada, nos hubiésemos ahorrado un montón de dinero y un montón de frustración. De hecho, hay 2 meses al año donde el mercado laboral en las montañas está completamente parado, que es octubre y abril-mayo. Si estás buscando trabajo durante esos meses, estás perdiendo tiempo y dinero. Lo que os voy a explicar ahora es algo que me costó mucho tiempo entender y que ojalá alguien me lo hubiese explicado antes. Y es que en Suiza tu currículum no es un documento, es tu identidad. Y tu identidad española no funciona en el mercado suizo. Os cuento lo que me pasó a mí. Yo hice mi currículum como lo haría cualquier persona en España, con el formato de siempre, con la foto normal, mi número español, mi experiencia laboral puesta como la pondría allí en España. De hecho, mandaba 300 currículums al día. ¿Y cuántas respuestas recibí? Ninguna. Y lo peor de todo es que yo pensaba que el problema estaba siendo yo, era mi perfil, mi experiencia, que necesitaba más idioma, más experiencia, pero no era nada de eso. El problema estaba siendo el formato, cómo me estaba presentando yo al mercado laboral suizo. Entonces fue cuando cambié mi forma de hacerlo, adapté mi currículum al formato suizo y fue ahí cuando empecé a recibir respuestas. Siendo la misma persona, teniendo la misma experiencia, teniendo los mismos idiomas, la única diferencia era cómo me estaba presentando. Los suizos son extremadamente meticulosos, valoran el orden, la estructura y el compromiso a largo plazo. Y si te presentas con un currículum que no tiene el formato suizo, te descartan, no te leen. Y no importa lo trabajador que seas, que si no estás utilizando el formato suizo, no existes para ellos. Y luego la carta de presentación, que es algo que en España casi ni se utiliza y aquí en Suiza es súper importante y puede determinar que te llamen o no te llamen. Y hay una estructura concreta que funciona especialmente bien si aplicas a las montañas. ¿Por qué? Porque están buscando una persona que se adapte con facilidad a entornos solitarios de montaña donde no hay tanto ambiente y tanta vida social. Entonces ellos buscan una persona que no se vaya a las 2 semanas, que tenga un compromiso real y que incluso esté adaptado a ese entorno de montaña. Y si incluyes eso en tu carta de presentación, te pones por delante del 90% de las personas que están aplicando a ese puesto. Y esto conecta con el paso anterior. Si eliges bien la zona, pero aplicas con un perfil español, no te van a llamar. Y si tienes un perfil perfecto, pero aplicas al cantón que no tienes que aplicar y en el momento en el que no tienes que aplicar, tampoco te van a llamar. Entonces esto es un sistema, no son pasos sueltos, tienes que seguir absolutamente todos los pasos. Pensad esto, si un suizo ve un perfil limpio, un currículum ordenado, con la experiencia y los datos que tienen que poner, con una carta de presentación personalizada, va a pensar, si es tan meticuloso para hacer el currículum, también lo va a ser para trabajar y vas a llamar muchísimo la atención y vas a dejar de competir con el resto de personas que están aplicando, que pueden ser muchísimas. Ahora, una vez tengas tu identidad suiza lista, el siguiente paso es saber dónde aplicar. Porque no sirve de nada que tengas el mejor currículum del mundo si no sabes dónde aplicar, a qué hora aplicar y cómo hacerlo. La mayoría de personas hace exactamente lo mismo. Busca un portal general como Indeed, manda 200 candidaturas iguales a todos los puestos de trabajo y espera. Y después de 3 meses llega a la conclusión de que nadie le ha llamado y que eso significa que su perfil no cabe en el mercado laboral suizo y que es imposible. Pero es que no es que sea imposible, es que estás utilizando la estrategia equivocada. Por eso tenéis que saber que existen portales generales como por ejemplo Indeed, LinkedIn, Jobs.ch y luego existen portales específicos para buscar trabajo en hostelería, en las montañas, donde incluso te incluye si dan alojamiento o no y muchas veces las condiciones detalladas, el correo de la persona, incluso el nombre.
Son portales que la mayoría de gente que busca desde España ni saben que existen o no los encuentran porque está todo en alemán y lo buscan desde España en español. Pero los portales de empleo son solo una parte para buscar trabajo en Suiza y la verdad es que lo que más me sirvió a mí fue el contacto directo. Hay un método para llegar absolutamente a todos los hoteles de Suiza, aunque no estén las ofertas publicadas en estas páginas de búsqueda de empleo. Pero ojo, porque que un hotel no publique una oferta de trabajo no significa que no esté buscando gente. Y es que la mayoría de hoteles no son corporaciones con un departamento de recursos humanos. Y en muchas ocasiones es directamente el empresario, el propietario, el que hace las entrevistas, el que selecciona al personal. Así que tienes que ponerte en contacto directamente con esta persona. Esa persona prefiere 1000 veces más recibir tu candidatura directamente pensando que te has tomado la molestia de escribirle personalmente que leer una candidatura más entre 200 en un portal de empleo. Cuando mandas una candidatura espontánea, bien hecha, dejas de competir contra tanta gente. De hecho, Aileen consiguió trabajo de esta forma, no fue a través de un portal, sino a través de un contacto directo. Ella luego preguntó por mí y yo acabé entrando. Si hubiésemos seguido solo el sistema de portales, aún seguiríamos buscando seguramente. Ahora bien, no es cuestión de que mandes un email genérico diciendo hola, busco trabajo de camarera, sino que tienes que seguir incluso en el email una estructura desde un buen asunto hasta un buen cuerpo, incluso qué nombre estás poniendo a los archivos que adjuntas. Y otra cosa muy importante es la hora y el día en el que estás aplicando, que parece una tontería, pero es que marca muchísimo la diferencia entre que el encargado lea tu currículum, nada más abra el ordenador o se le pierda entre 50 correos más el fin de semana. Y luego está el timing, que es clave, y es que hay una ventana óptima para buscar trabajo de temporada. Si buscas demasiado pronto, ¿qué pasa? Que los hoteles aún no están contratando. Si buscas demasiado tarde, los hoteles ya tienen la plantilla formada. Y si buscas en los meses muertos, como nos pasó a nosotras, estáis quemando tiempo y dinero. Buscar trabajo en Suiza no es enviar currículum y cruzar los dedos, ojalá. Es un proceso que tiene su propia lógica, su propio calendario y sus propias reglas. Y cuando las conoces, los resultados llegan en semanas. Cuando no las conoces, te pasa como me pasó a mí, que estuve meses buscando, diciendo y preguntándome qué estoy haciendo mal. Cuando te llaman para una entrevista, y digo cuándo porque si seguís estas reglas os van a acabar llamando, normalmente la entrevista es online y esto es un punto súper a favor porque podéis hacer la entrevista directamente desde España y venir ya para cuando empiece la temporada. Ahora bien, hay algo que tenéis que entender sobre la mentalidad suiza en las entrevistas porque es completamente diferente a España y yo esto lo entendí a través de mi propia entrevista. Y es que en España seguramente que para un puesto de limpieza te pregunten cuándo puedes empezar y ya está. Pero en Suiza, incluso en un trabajo de limpieza, quieren saber qué vienes a quedarte, cuáles son tus propósitos, cómo te ves de aquí a 5 años. Los suizos también invierten en formarte, en que aprendas el idioma, en que crezcas dentro del hotel. No buscan a alguien que venga 3 meses y se vaya, sino que buscan de cierta forma un compromiso real. Y esto cambia completamente la forma en la que te tienes que presentar. No tienes que vender que eres la persona más trabajadora del mundo, sino que tienes que transmitir que vas a aportar estabilidad, que te vas a integrar bien al hotel, a la comunidad, que ves esto como un proyecto a largo plazo, no como algo temporal, que te gustaría seguir creciendo dentro de la misma empresa. Yo cuando hice mi entrevista no sabía esto, evidentemente, y contesté cosas que ahora, pensándolo bien, seguramente no querían escuchar. Yo decía que venía aquí pues para ahorrar un poco y volverme a España a comprarme una casa, cosa que yo creo que no tienes que decir por nada del mundo, pero ¿por qué me funcionó? Porque yo ya tenía el contacto de Aileen ya la habían contratado, ella me recomendó y yo creo que podía decir cualquier cosa que ya estaba como medio dentro. Y ahora vamos a hablar de números, que sé que es algo que realmente os interesa, cuánto se puede llegar a cobrar aquí en Suiza. El sueldo orientativo para empezar en trabajos de temporada es entre 3.700 y 4.200 francos brutos
A esto podéis sumarle el 13º mes, que es un mes extra al año que se paga normalmente prorrateado en meses, por lo que le tienes que sumar 300 o 400 francos más. Y en hostelería las propinas son otro rollo. Puedes llegar a cobrar de camarero entre 400 y 1000 francos más al mes. Es una locura. Incluso en limpieza puedes recibir bastantes propinas, los clientes te lo dejan en la cama y es todo tuyo. A mí la verdad he tenido bastante suerte en los hoteles en los que he estado, me han dejado bastantes propinas y en el último concretamente repartían las propinas de recepción con todo el personal, así que por ahí me tocaba también algo extra. Hay un momento en la entrevista que es crucial y es que en muchas ocasiones os preguntan cuál es vuestra expectativa salarial. Y aquí tenéis que saber qué decir porque si decís un salario más bajo del que ellos te iban a ofrecer, vas a estar perdiendo dinero. Igual les ofreces 300 francos menos que en 5 meses son más de 1000 euros. Entonces tenéis que saber qué contestar. Y es que lo que normalmente le pasa a los españoles cuando venimos aquí es que nos da miedo pedir demasiado y os tengo que decir que ellos están completamente acostumbrados y lo ven como una cifra normal. Entonces, aquí, sabiendo lo que tienes que decir, te posicionas sabiendo cómo funciona el mercado laboral suizo y no pareciendo que estás desesperado por conseguir cualquier cosa a cualquier precio. Y pasamos al tema de la burocracia, que es una de las cosas que os dan más miedo, pero no tendríais que tenerle tanto miedo porque si hacéis las cosas en el orden correcto no es tan complicado. Y es que sí, Suiza es bastante estricta con la burocracia, pero también es muy eficaz y muy rápida. Y si realmente llegamos ya a Suiza con trabajo y alojamiento, el resto de trámites son muy sencillos y los podemos hacer perfectamente en los primeros días al llegar. Yo, siendo honesta, cuando llegué no tenía ni idea de la burocracia que tenía que seguir y cometí algunos errores que me costaron dinero, como por ejemplo con el seguro médico, y es que yo no sabía que si la empresa te gestiona el seguro médico, tienes que pagar más por la gestión, unos 100 francos más. Así que bueno, los primeros meses estuve pagando 100 francos más que me podría haber ahorrado si hubiese sabido cómo funciona pues todos los trámites. Y este es un error que cometéis muchos de vosotros y lo sé porque hablando con vosotros pues me explicáis que es la empresa la que os está gestionando el seguro y sí que es verdad que parece algo más cómodo y es como bueno, me lo gestionan y no tengo ya que hacer nada, pero es que es literalmente un trámite súper sencillo y con el que os podéis ahorrar bastante dinero pues al final al año. Lo mismo con la cuenta del banco. Hay muchos bancos donde por ser menor de 25 años te la puedes abrir de forma gratuita, pero no te lo dicen. Y nosotras porque lo preguntamos, pero si no lo llegásemos a preguntar, estaríamos pagando algo que nos podríamos haber ahorrado. Después, hay trámites que podéis hacer ya desde España y otros trámites que tenéis que hacer una vez llegáis a Suiza. Y es muy importante que sigáis todos los plazos a rajatabla. Os pueden multar, por ejemplo, si no os inscribís antes de los 14 días o si no elegís el seguro médico dentro del plazo que tenéis, también os pueden asignar la aseguradora que ellos quieran, evidentemente con la franquicia y cuota que ellos quieran. En total son como unos 5 trámites que tienes que hacer en un orden específico, pero que si lo haces todo bien, en las primeras semanas ya tienes todo en orden. Pero ojo porque si improvisas y no sigues los plazos, puedes perder mucho dinero porque te pueden llegar a multar. Y esto es lo que conecta con todo lo que os he explicado, porque si llegáis a Suiza con alojamiento, trabajo, la identidad suiza y todos los papeles listos, es simplemente hacer una checklist. Llegas tranquila sabiendo qué tienes que hacer en cada momento y te das cuenta de que el verdadero desafío es venir como vine yo, con todo por hacer, sin ningún orden y sin nada cerrado desde España. Vamos a poner números para bajar toda esta información a la tierra porque muchos de vosotros os estaréis preguntando, vale Raquel, ¿y cuánto se cobra y cuánto se puede llegar a ahorrar en Suiza? Y os voy a hacer una comparativa. En España que se cobran unos 1.400 euros, de los cuales vas a poder ahorrar, en el mejor de los casos, 300 euros, que son 3.600 al año. En 3 años, unos 11.000 euros. En Suiza, en un puesto de montaña con alojamiento incluido, puedes estar ganando unos 4.000 francos al mes. Te descuentan el alojamiento, unos 400 francos, te descuentan la comida y no tienes realmente muchísimos más gastos porque no tienes dónde gastar. Estarías ahorrando entre 2.000 y 3.000 francos al mes.
Así que en una sola temporada de 5 o 6 meses en Suiza podrías estar ahorrando lo que ahorrarías en España en 3 o 4 años. Y lo más fuerte de todo es que es empezando desde abajo, en un puesto no cualificado, en limpieza o lavaplatos, sin saber alemán y sin tener experiencia previa en el sector. Ahora bien, para llegar a este punto necesitas un colchón, no os voy a engañar, necesitáis unos ahorros mínimos para preparar todo vuestro viaje. El billete, los primeros días hasta que cobréis vuestra primera nómina y la inversión para prepararos correctamente. No estoy hablando de 10.000 euros, pero sí 2.000 aproximadamente para que podáis preparar todo correctamente y hacer las cosas con tranquilidad y que si surge algún imprevisto, pues lo podáis solucionar sin ansiedad y sin pensar excesivamente en el dinero. Pensad en lo que significa poder ahorrar 10.000 francos en una temporada, son más de 11.000 euros. Es poder mudarte a la ciudad como he hecho yo o poder dar la entrada de tu primer piso, poder empezar a crear un negocio o tener la libertad de volver a España para hacer lo que quieras sin seguir atrapada en el mismo sueldo que llevas hasta ahora. Y más allá de los números, os quiero contar mi día a día porque los números solos no cuentan toda la historia. Y es que yo me levanto por las mañanas y veo los Alpes desde mi ventana. Trabajo mis horas, que son las mismas que trabajaría en España. Tengo las tardes libres, puedo hacer snow en invierno, senderismo en verano. He conocido gente de todo el mundo. He aprendido inglés, que he aprendido más en meses aquí en Suiza que en años en el colegio. Y cuando veo también mi nómina a final de mes, sé que tomé la mejor decisión, que aunque cambió completamente mi vida, no me arrepiento de absolutamente nada y me ha traído infinidad de cosas positivas. Y no os voy a mentir, también tengo días duros, días donde echo de menos a mi gato, a mi familia, a mis amigos, la playa. Pero cuando pones en la balanza lo que he ganado, que no solo es dinero, es crecimiento personal, es independencia, son experiencias, personas, no hay comparación y vale totalmente la pena. Ahora todo lo que os he explicado lo podéis hacer perfectamente por vuestra cuenta. También es verdad que me escribís a diario, Raquel, llevo meses leyendo información sobre Suiza, entrando a grupos, viendo vídeos y estoy cada vez más confundido que antes, que cuando empecé. Cada persona me dice una cosa, que vaya a la ciudad que se ahorra más, que vaya a las montañas que me dan alojamiento, que tengo que aprender alemán, que tengo que aprender inglés. ¿Qué hago, Raquel? Y tiene sentido, o sea, cada uno te cuenta su experiencia y no todas las experiencias evidentemente son iguales. Que a alguien le haya funcionado irse a Zúrich, pues está muy bien, pero puede ser que a ti no te funcione exactamente lo mismo. Puede ser que a alguien que haya venido con 5.000 euros le haya sobrado y a otra persona que haya llegado con lo mismo le haya faltado y que no le haya dado para pagar la fianza. Incluso sé de gente que ha llegado a Suiza y se ha estabilizado con menos de 1.000 euros, pero cada experiencia es individual y cada uno tiene su situación. Y después está el grupo de personas que dice tengo que estar más preparado, necesito ahorrar más, necesito aprender más alemán, necesito esperar el momento perfecto y tengo que deciros que el momento perfecto no existe. O sea, llevo toda la vida luchando contra eso y el momento perfecto no existe, de verdad. Lo que sí existe es tener un plan establecido y hacer las cosas bien, paso a paso, desde el principio. Las personas que esperan el momento perfecto pasarán 3 años y seguirán buscando ese momento perfecto. En cambio, las personas que siguen los pasos que tienen que seguir y dan el paso, aunque no sea de la forma más perfecta del mundo, son las que ya están en Suiza. Todo esto, el fallar, el equivocarme, el avanzar, el retroceder, el cometer errores, fue lo que me llevó a crear Smart Entry, porque cada vez que alguien me escribía, me pedía consejos, me pedía ayuda, pues yo me paraba a enviarles un audio, a darles consejos, a pasarles información, pero me di cuenta que el hacer un audio o mandar información no era lo mismo que sentarme con alguien, analizar su situación completa, que cada una es un mundo, y poder ayudarle de principio a fin, siguiendo los pasos que tiene que seguir y haciendo un plan específico para cada persona. Y la verdad es que sentí la necesidad de ayudar a las personas de una forma más profunda y más detenida
y no con un simple audio de WhatsApp. Cuando alguien entra a Smart Entry, lo primero que hacemos es analizar su situación completa, ver el pasaporte que tiene, los ahorros que tiene, el nivel de idioma, la experiencia laboral, si tiene coche, si tiene pareja, si tiene mascotas, porque sí, cada persona es un mundo y hay cosas que afectan directamente a la búsqueda de trabajo o alojamiento. Por ejemplo, si una persona tiene mascota, pues vamos a tener que buscar un alojamiento donde permitan llevar a tu mascota contigo. Y con tu situación concreta lo que hacemos es crear un roadmap personalizado. No es un plan general de haz esto y esto, es un plan adaptado a ti, a tus necesidades, a tu presupuesto, a tu experiencia, a tu situación. No es lo mismo que una persona venga con 1.500 euros que una persona que viene con 4.000 euros. No es lo mismo alguien que habla inglés fluido y un poco de alemán, que lo podemos meter en un puesto más cualificado, que una persona que solo habla inglés. Y tratar a todo el mundo igual es exactamente la razón por la que los servicios genéricos no funcionan. Una vez tenemos el roadmap claro, creamos contigo la identidad suiza. No te damos una plantilla, construimos tu currículum estratégico para tu caso concreto, tu carta de presentación personalizada, te ayudamos con tu número de teléfono suizo y con todo lo que necesitas para que tu candidatura funcione en el mercado laboral suizo. Te decimos exactamente dónde buscar, a qué hoteles mandar, a qué hora, cómo redactar el email e incluso te pasamos ofertas privadas de nuestra bolsa interna. Y cuando te empiezan a llegar respuestas y entrevistas, preparamos cada una de las preguntas, cada una de las respuestas también, para que sepáis en qué momento qué decir, sobre todo a la pregunta del salario, porque podéis perder cientos de francos por pedir algo demasiado bajo. Y cuando firmas tu contrato desde España, te ayudamos también a entender absolutamente todo lo que firmas, también con el tema de la burocracia, registro, permiso de trabajo, cuenta del banco, seguro médico, línea de teléfono. Todo en el orden correcto y en los plazos, sobre todo, para que no te llegue ninguna multa. Y lo más importante es que te acompaña alguien que vive en Suiza, que ha pisado Suiza, que ha vivido todo el proceso y que ha aprendido de él. Y si yo te digo que te van a hacer estas preguntas, no es porque me lo haya inventado, sino porque son las preguntas que me han hecho a mí durante todas las entrevistas que he tenido, que han sido entre 15 y 20 entrevistas, y todas las preguntas siempre se han repetido. Lo que pasa cuando haces todo esto bien es que los resultados empiezan a llegar. Y empiezan a llegar más rápido de lo que os imagináis, porque no estamos improvisando, estamos siguiendo un plan que sabemos que funciona. Os voy a poner algunos ejemplos. David entró en Smart Entry y a la semana y media ya estaba firmando su contrato de trabajo para empezar a trabajar en Wengen esta temporada de verano, con alojamiento incluido y cobrando unos 4.300 francos al mes. Oibet, que llevaba meses enviando currículums sin respuesta, y no es que no hubiese trabajo, sino que lo estaba haciendo de la forma equivocada. Hicimos el currículum de cero, le dije dónde y cuándo mandar. Oibet ha tenido 6 o 7 entrevistas, firmó el contrato a final de mes y nada, va a empezar a trabajar por más de 4.000 francos al mes. Oleti, que su mayor miedo era el idioma, no hablaba alemán y su inglés era bastante básico, lo que hicimos fue apuntar a puestos de trabajo donde solo tuviese que hablar inglés en su día a día. Ahora ya está trabajando, está estudiando alemán y no es lo común, pero Leti tuvo mucha suerte y empezó ahorrando 3.000 euros al mes. Lo que tienen en común todas estas personas es que ya habían decidido que se iban. No estaban pensando en irse, sino que ya lo tenían decidido y solo les faltaba buscar cómo hacerlo bien. Les faltaba estructura, un plan, alguien que les dijese: tú con este perfil tienes que ir por aquí, hacer esto en este orden y con esta estructura. Y eso es exactamente lo que les dimos. Y os voy a hablar con total honestidad, hay personas que lo hacen solas y también lo consiguen. Yo fui una de ellas, yo lo hice sola y al final lo conseguí, pero también me costó tiempo, me costó dinero, me costó errores, me costó momentos duros que ahora viéndolo desde fuera, pues realmente se podían evitar. Lo que hace Smart Entry no es hacer el trabajo por ti, sino ahorrarte tiempo, dinero y los errores de hacerlo todo por tu cuenta. De hecho, muchos clientes me dicen: Raquel, ojalá hubiésemos empezado a trabajar antes, en el momento en el que mandaba 300 currículums al día sin ninguna respuesta, y empiezan a ver que ahora con un orden y una estructura a los pocos días ya están teniendo respuestas, incluso varias entrevistas y varias opciones. O sea, pasas de suplicar una oportunidad a tener varias opciones y quedarte con la opción que mejores condiciones te ofrezca a ti. Lo que da Smart Entry es estructura, no más información suelta, no más información contradictoria, no más cada uno me dice una cosa.
Si ya has decidido que te vas a Suiza, tienes pasaporte europeo, un mínimo de ahorros y solo te falta estructura para hacer las cosas bien y no cometer errores, tienes el link en la descripción para agendar una llamada con nosotros. Nos cuentas tu situación y te decimos cuál es tu roadmap personalizado y si realmente Smart Entry encaja contigo. Es una llamada donde analizamos tu caso y te decimos honestamente si podemos ayudarte o no, porque hay casos en los que no encajamos y si es así también te lo vamos a decir. Así que, chicos, os deseo toda la suerte del mundo y nos vemos por Suiza.